Siempre os lo he dicho, si a Nadal le respeta su cuerpo, el tenis no lo ha olvidado. Así que no enterremos a Nadal antes de tiempo. Empezamos. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Lo que hemos disfrutado con el partido de Nadal. Fijaros que hace una semana en el partido de Conde de Godó, que pudo competir un set, pero bueno, se le vio ahí un poco con el freno de mano echado, en fin, un poco cauteloso, sin forzar demasiado. Y, y en el anterior vídeo dijimos Pacheco y yo que, que en este partido iba a forzar un poquito más. Lo que pasa es que no esperábamos este resultado, pero sí sabíamos que iba a forzar un poquito más porque era Madrid, porque ya estaba un pelín rodado y había tenido más entrenamientos. Y bueno, la adrenalina de poder ser su último partido ahí se encontraba un poquito mejor y, y podía forzar un poquito más, aparte de tener un día de descanso entre partidos, ¿no? No hay que dar por muerto a Nadal, ¿eh? Alto nivel de tenis. O sea, es que no se le ha olvidado jugar tenis, es que le pega fuerte, se ha movido más o menos bien. Yo creo que a Nadal lo que más le cuesta es el contrapié hacia el revés. O sea, cuando tiene que volver de pegar un revés al medio y luego volver al revés, ahí creo que le cuesta un poco más, porque de derecha todavía mete la mano y lanza con peso un poquito hacia arriba, se defiende bien. Pero es que por lo demás ha estado espectacular. Ahora lo que hay que ver es si recupera bien su cuerpo o no, es que eso lo veremos el lunes. Pero en este partido, otra vez con De Minaur, me ha gustado bastante. Eh, Saqué un poco el servicio, un poco al margen, porque aunque ha sacado más o menos fuerte 180, 190, pero no iba muy bien colocado, era más bien puesto. Para jugar yo creo que sobre todo con muchos primeros saques, no jugar con segundos, que le presionara el australiano. Yo creo que será la táctica. Luego en el segundo sí es verdad que ya ha forzado un poquito más, ya ha abierto un poquito más la pista, pero, pero bueno, la primera hora de partido, en ese primer set, no ha forzado mucho, ¿no? Con el saque. Pero sí con sus golpes y sí con sus desplazamientos, ¿no? Yo creo que la táctica era clara. Si se pone a jugar Nadal de tú a tú con De Minaur, hubiera perdido. Porque De Minaur tiene mucho más ritmo, se mueve mucho más rápido de fondo de pista. Y lo que ha hecho Nadal es tirarle bolas altas, bolas lentas. A veces la intercambiaba con bolas rápidas, ya fuera de revés cruzado o de derecha paralela. Y al australiano en ese sentido lo tenía un poquito loco. Ahora contaremos cómo Alex de Minaur vivió ese partido, porque a nivel emocional tampoco ha tenido que ser fácil, pero desde el prisma de Nadal es lo que estamos contando, ¿no? Y, y ha hecho esa táctica a la perfección de principio a fin. Empezó muy bien con 2-0, rompiendo el saque del australiano y bueno, esa adrenalina y esa energía que tenía del público, ¿no? Bien aprovechado. Y lo que pasa es que, bueno, hubo una polémica con una bola, que en fin, igual Nadal tenía que haberla cantado, no sé si un pelín antes. Hay que ver ahora cómo son las reglas, ¿no? Pero bueno, si marcan la bola que está fuera, no sé, no hay que esperar a mandar al challenge, ¿no? Digo, no, pero bueno,
No sé, eso habría, ya os digo, habría que ver cómo sería la regla, pero bueno, yo creo que eso ha descentrado un poco a Nadal y bueno, también se esperaba que De Minaur entrara un poquito más en el partido, ¿no? Después de que a lo mejor el inicio del partido lo hubiera superado un poco, ¿no? Las conclusiones de ver a Nadal es que no pueden ser mejores. Es que yo creo que ha tenido también un poco que ver que durante toda esta semana le ha dicho su equipo a Rafa y la ha mentalizado de que está mejor de lo que él piensa. Y yo creo que hoy se ha dado cuenta de que está mejor de lo que él piensa. Porque ganaron, no olvidemos que Alex de Minaur está en el 11 del mundo, que es casi un top 10, o sea que no es un especialista en tierra, pero que un tío es un jugador muy rápido de fondo de pista, buenos desplazamientos, buenos golpes y, y con mucho nivel, ¿no? Entonces, ganar 7-6, 6-3, pues, o 6-4, pues la verdad es que, creo que 6-3, ¿no? Pues la verdad es que espectacular, espectacular. Y nos hemos quedado sin palabras. No esperábamos esto, esperábamos que compitiera durante más tiempo, no solo el primer set, sino también competiera el segundo, pero ganar con este nivel, es que yo digo, si a Nadal le respeta su cuerpo, es que todavía es competitivo. Todavía es competitivo para ganar cosas. Hay muchos que le quieren enterrar y bueno, ya veremos, ya veremos. Desde el primer de Ale de Minaur tampoco no ha sido no ha sido fácil. En Barcelona tampoco, pero bueno, en Barcelona sí es verdad que Nadal estuvo a menor nivel, incluso bueno, pues se dejó ir en el segundo set. Y en este el ambiente yo creo que lo ha podido un poquito y creo que tácticamente ha estado mal. Alex de Minaur ha estado mal. Rafa la ha llevado a su terreno. Rafa la ha llevado a su terreno, a su ritmo de juego y Alex de Minaur debería haber jugado un poco más agresivo y no dejar a Rafa que hiciera su juego, ¿no? Que esas bolas altas y todo esto, pues había un error sobre todo muy grave que lo ha hecho durante todo el partido y no se ha dado cuenta, que era cuando Rafa le tira bolas altas al revés, el australiano lo que hacía era atacar la bola sin dejarla subir, pero cuando la atacaba no estaba bien posicionado en el suelo, con los dos pies en el suelo, sino que saltaba. Entonces ahí, por muy rápido que sea, pierdes tiempo. Nadal le recuperaba la iniciativa otra vez en la siguiente bola. No es como, para que hagáis una idea, no es como cuando Djokovic se mete dentro de la pista y tiene los dos pies en el suelo. No, no, aquí de Minaur lo que hacía era saltar. Entonces, claro, pierdes tiempo. Viene la bola muy rápida y tienes que el tiempo ese, claro, en el que saltas y vuelves a pisar y luego desplazarte, ¿no? Entonces, claro, si le tiraba paralelo o Rafa le tiraba cruzado, y sí, muchas veces llegaba el australiano, pero otra vez Rafa cogía la iniciativa. Y si le tiraba cruzado a la derecha, Nadal llegaba, tiraba bolas altas y muchas veces tenía que pegar hasta bote pronto. Entonces yo creo que ahí se ha equivocado muchas veces. En Barcelona le hizo muchas dejadas, aquí prácticamente la ha hecho pocas. Y, y bueno, también, aunque tiene mucha experiencia, pero ha tenido que vivir como una especie de Copa Davis ahí en Madrid, que no ha tenido que ser fácil para él. Pues, bueno, está jugando contra una leyenda en su casa. Hay cosas que no me ha gustado del público, de alguien, bueno, de personas minoritarias, ¿no? En fin, no ha sido mucha gente, pero cuando fallaba el primer saque, de aplaudir o, en fin, o decir vamos o tal, en fin, que eso está feo, eso no está bien.
Pero nada, por lo demás, espectacular, espectacular. Y vamos a ver otra vez a Rafa jugar el lunes contra el argentino Cachín, que le ha ganado a Tiafoe. Y yo creo que es un buen rival, que todos pensamos que es peor que Alex de Minor, pero bueno, hay que ver cómo se recupera Rafa de estas 2 horas a alto nivel, que por cierto, le he visto poco bajón, o sea que ha sido muy lineal en su juego, o sea, ha tenido a lo mejor alguna bola, a fin de... que era lo normal, era lo lógico, ¿no? Incluso se ha complicado el tiebreak cuando iban 6-2, le empatan a 6, uff, pero ahí ha sacado la casta Nadal y lo que se suele decir, ¿no? Que es como la tanda de penaltis del Real Madrid, ¿no? Pues eso, es lo que tiene. Y nada, eso. Cachín le va a dar mucho ritmo, lo que necesita Nadal, y a seguir mejorando. Cuanto más partidos a este nivel pueda jugar y que su cuerpo no se resienta, pues mucho mejor. Así que nada, a los que somos nadalistas, enhorabuena a todos. Y le veremos el lunes y volver a disfrutar de verle. Vamos, Rafa. Un abrazo, chicos. Chao.